Nayaha y el Kawanal Conmena, y en esta ocasión vamos a aprender Kamisaki Kunasa Sutimaha. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, empecemos. Ahora vamos a realizar este ejemplo. Kamisaki Kunasa Sutimaha. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Nayaha Delia. ¿Humasti? Yo me llamo Delia. ¿Y tú? Nayaha Sotniatua. Yo me llamo Sonia. Bien, como podemos ver en el nombre Soniatua, el tua es un sufijo que significa yo soy. Este es un verbalizador de el ser y estar en Aymara. Este se utiliza en los nombres. Ahora vamos a aprender algunos saludos y despedidas en Aymara. Empezamos con los saludos que son Arun Tanaka. Aski Urukipanaya. Este dice buenos días. Aski Haipokipanaya. Este nos dice buenas tardes. Aski Arumakipanaya. Este significa buenas noches. Kamisaki. Este significa ¿cómo estás? Ahora vamos con los Sarhañataki, que son las despedidas. Hikisinkama. Este nos dice hasta luego. Sarha. Este significa me voy. Sarjañani. Este es vamos. Karurkama. Esto quiere decir hasta mañana. Ahora que ya aprendimos los saludos y despedidas, vamos a hacer un ejemplo un poco simple, pero para que practiquemos. Empezamos. Kamisaki Aski Urukipanaya Hilata Pedro. Eso quiere decir ¿cómo estás? Buenos días, hermano Pedro. Aski Urukipanaya Hilata Miguel. Esto nos dice buenos días, hermano Miguel. Hikisinkama Hilata Pedro. Hasta luego, hermano Pedro. Hikisinkamaya Hilata Miguel. Hasta luego, hermano Miguel.